Buenos días, vamos a hablar en esta oportunidad sobre un tema a propósito de un caso, la invaginación intestinal en el adulto. Yo soy Carlos Liriano, residente de segundo año del posgrado universitario de gastroenterología en la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado. Un especial saludo a la unidad de vías digestivas del Hospital Central Antonio María Pineda. En esta oportunidad y sin más preámbulo vamos a dar inicio a este caso clínico que corresponde a una paciente con siglas de ACGS, femenina de 47 años de edad, procedente de Caudar Estado Lara, de la localidad, quien describe en el interrogatorio un motivo de consulta y una enfermedad actual desde 3 meses de evolución, previo a su diagnóstico, caracterizado por dolor abdominal que inició aproximadamente en septiembre del 2019. Este dolor abdominal estaba caracterizado de aparición aguda tras ingesta de alimentos, localizado en hipocondrio derecho y flanco derecho, tipo cólico 100 milímetros en la escala visual análoga del dolor o 10 sobre 10, que genera o asocia náuseas con vómitos de contenido alimentario, incluso con contenido porráceo según la descripción al interrogatorio, y la presencia durante o concomitante al dolor abdominal de diarrea osmótica marrón, sin moco, sin sangre, abundante, líquida, Bristol 6 inclusive, en múltiples oportunidades. El dolor era tan intenso que hacía acudir a la paciente a ambulatorios o centros de salud cercanos a su domicilio, quienes administraban tratamiento endovenoso con antiespasmódicos y antieméticos, quienes o que lograban la remisión parcial de la sintomatología, en virtud de la cual la paciente logra ser evaluada por atención primaria en salud, en centro de salud cercano a su domicilio, y tras una primera hospitalización por una crisis de dolor, cataloga como una litiasis vesicular y un cólico biliar, tras el hallazgo de una ecografía extrainstitucional que documentaba la presencia de litiasis vesicular. En la primera hospitalización en el Hospital Central, bajo el dominio de los equipos quirúrgicos de cirugía general, la paciente presentaba síntomas vasovagales, sudoración, palidez, incluso lipotimia, que condicionaba pues acudir la paciente a la emergencia del Hospital Central. En esta oportunidad no es evaluada por nuestro servicio, más sin embargo a final del mes de octubre del 2019, en su segunda hospitalización y con la evidencia de hallazgo bioquímico de colestasis por la aparente presencia, porque no lo tenemos documentado, de bilirrubina elevada, la paciente vuelve a ser catalogada como un cólico biliar persistente, en este caso complicándose con una icteroobstrucción. Sin embargo, la realización de la evaluación por el médico especialista gastroenterólogo en el servicio de la unidad de vías digestivas permite descartar la presencia de litiasis vesicular en este momento. Tras el hallazgo ausente de litiasis vesicular, se solicitó un nuevo control bioquímico hepatobiliar, lo cual arrojó valores normales, y tras la remisión de la sintomatología de la paciente es vuelta a dar de alta médica. Sin embargo, en noviembre del 2019 acude a su tercera hospitalización en la emergencia quirúrgica, en esta oportunidad sin hallazgo de colestasis ni de litiasis vesicular, con persistencia del dolor tipo cólico a predominio de mi abdomen derecho, y tras la evaluación de gastroenterología en la unidad de vías digestivas, la cual arroja la ausencia nuevamente de patología hepatobiliar presente ecográficamente hablando, es catalogada como un trastorno de interacción intestino-cerebro, antiguamente llamado los trastornos funcionales, que fueron la nueva nomenclatura desde Roma 4 en 2016, y se solicitaron estudios de endoscopia digestiva superior e inferior y la del tratamiento continuo y permanente de antiespasmódicos durante 4 semanas mientras se realiza el estudio endoscópico. Sin embargo, la paciente, tras la evaluación a finales del noviembre de 2019 de un especialista del Servicio de Unidad de Vías Digestivas en medio privado, y tras la evaluación del abdomen con palpación de una masa dolorosa en mi abdomen derecho, perteneciente probablemente a origen de asa intestinal, realizó una ecografía en esta oportunidad con énfasis en asas intestinales y observó una imagen de engrosamiento segmentario de una de las asas, lo cual cataloga como la posibilidad de una alteración colónica, indicando tratamiento endovenoso que la paciente recibe de forma completa, sin mejoría y sin respuesta satisfactoria, dado a que los síntomas de reincidencia de dolor persisten, generando inclusive una cuarta hospitalización en la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, bajo el planteamiento nuevamente de cirugía como un cólico biliar persistente. Más sin embargo, ya siendo conocida por nuestro servicio, se decide canalizar la realización de una tomografía abdominal, y tras la evidencia de un hallazgo ecográfico característico en la visualización de las asas intestinales, lo cual se decide la conducta quirúrgica tras la realización de la misma. La paciente en los antecedentes personales patológicos, pues vale acotar que solo tiene quirúrgicos. A los 24 años una apendicectomía no complicada, a los 28 años una rinoplastia correctiva no complicada, a los 35 una esterilización
por cesárea segmentaria con transfusión sanguínea durante el momento sin reacciones adversas y niega otras comorbilidades. Vale la acotación de 2 cirugías abdominales previas en los antecedentes personales. En los antecedentes familiares, pues de relevancia básicamente, unos abuelos que uno fallece por infarto de miocardio y otra por muerte traumática por caída, un padre con fallecimiento por enfermedad vascular cerebral y una madre hipertensa, 2 hermanos, 2 hipertensos y una hermana con SEA de cuello uterino y 3 hijos que son aparentemente sanos al momento del interrogatorio. En los antecedentes personales no patológicos, pues también llama de relevancia. En los ginecostétricos solo el antecedente de la cesárea segmentaria sin otro de relevancia. En los hábitos psicobiológicos, pues un tabáquico durante 20 años, con 10 cigarrillos al día, pues un hábito tabáquico acentuado, lo cual ya estaba inactivo al momento de la evaluación, y un hábito evacuatorio previo a la enfermedad actual de 3 meses de evolución, caracterizado por ser de estreñimiento funcional, con los criterios de clasificación y de diagnóstico bajo los criterios Roma. Este estreñimiento funcional era de larga data y tuvo los cambios recientes asociados a la clínica de dolor abdominal referida en la enfermedad actual. Y lo socioepidemiológico, lo importante es que convive con pareja y con hijos, con casa urbana de servicios públicos deficientes, lo cual pudiese contribuir o mal contribuir a la clínica de la paciente. En la evaluación clínica de la misma, al examen funcional vale acotar los pertinentes negativos, en este caso que niega cambios de peso evidentes, hiporexia, hematoquesia, rectorragia, melena, lesiones perianales, lesiones bucales y otros síntomas sistémicos, tomando en consideración los síntomas de alarma para patología colónica o gástrica, los cuales no presentaba. Y al examen físico, una paciente que al examen físico pues mantenía una hemodinamia estable siempre cuando era evaluada, con un sobrepeso, 27 de índice de masa y un abdomen que para el momento de la evaluación, cuando se palpa la masa indurada, había presencia de ruidos hidroaéreos aumentados a predominio de mi abdomen superior, era blando y deprimible con dolor a la palpación profunda de hipocondrio y flanco derecho, y había induración de asas con una masa palpable a nivel del flanco derecho. La ecografía en esta oportunidad en el servicio, con el énfasis en asa intestinal, pues revela característica en anillo o signo de la diana, que al corte longitudinal se observaba el líquido laminar escaso, ¿okay? Se observa acá, y el engrosamiento segmentario de esta asa, que al corte transversal impresionaba la presencia de múltiples capas concéntricas en forma de diana, y al corte longitudinal pues la presencia pseudoarriñonada. En virtud de esto, la paciente es catalogada bajo la posibilidad de una patología colónica o de asa intestinal y se realiza la tomografía. De signos clínicos de sospecha de enfermedad tumoral, la posibilidad de una invaginación intestinal o intususcepción. Ahora bien, la paciente es catalogada y evaluada bajo esta tomografía por el equipo de cirugía como un diagnóstico preoperatorio de una invaginación intestinal probable y es llevada a mesa operatoria cuya laparotomía exploradora evidencia la notable presencia de una invaginación a 3 metros de asa fija en asa delgada, en este caso de ilion, con evidente invaginación incluso de mesenterio, de vasos y de nodos dentro del asa, y a la desinvaginación la presencia de un nódulo palpable submucoso de características grasas, un probable lipoma, y se cataloga bajo el diagnóstico de una invaginación intestinal ilio-ileal secundaria a un tumor submucoso, un probable lipoma, con resección de 10 centímetros de asa delgada con anastomosis ilio-ileal término-terminal. La biopsia definitiva de la paciente pues sí arrojó la presencia de efectivamente un lipoma submucoso de tipo nodular polipoide de 2 centímetros sin evidencia de malignidad, lo que condujo a que la paciente, tras múltiples hospitalizaciones y evaluaciones por médicos especialistas, pudiese al fin ser
diagnosticada con una patología, gracias a Dios para ella, benigna y con resolución satisfactoria de la misma, actualmente con buena evolución y la paciente sin reincidencia del dolor y con una evolución postoperatoria bastante satisfactoria. Entonces, hablemos un poco lo que es la invaginación intestinal en el adulto. Es un reto diagnóstico, una posibilidad que considerar. Vamos a ver la revisión de la literatura que vemos hasta la fecha. En, en un artículo de la revista de Acta Gastroenterológica Latinoamericana en Chile 2015, pues habla un poco sobre la historia de la invaginación intestinal. Fue descrita primera vez en 1674 por Paul Barbet y quien acuñó el nombre de invaginación o intususcepción fue John Hunter en 1789. La invaginación intestinal no es más que un asa proximal que en este caso se denomina intususceptum, invagina a un asa distal por una alteración en la peristalsis. Esta asa distal se denomina intusucipiens, del griego recipiente, eh, lo cual es una condición que es predominantemente pediátrica. 80% de las causas pediátricas de invaginación intestinal son primarias y benignas, no requieren tratamiento quirúrgico e incluso tratamiento expectante con resolución espontánea de la misma, a veces ameritando tratamiento con reducción a través de enemas o reducción hidrostática o neumática a través de enemas en los casos de los niños. Más sin embargo, para el caso del adulto representa de 1 a 5% de las causas de obstrucción intestinal. En este caso se invierte la estadística, 90% presentan una patología estructural que condiciona la invaginación intestinal y solo 10% es idiopática o primaria, no evidenciándose un punto guía. ¿Qué denominan punto guía? Pues una alteración, sea tumoral o no, la cual predomina la tumoral, mas sin embargo existen condiciones no tumorales que generan un cambio en lo que es el mecanismo de contracción peristáltica que genera que una intususceptum se invagine en una intusucipiens. El tratamiento es quirúrgico en el adulto y su fisiopatología radica en que el punto guía genera una alteración en la coordinación de las contracciones peristálticas. Existe evidentemente la condición del 10% de ser idiopática o primaria. En este caso se desconoce el mecanismo idiopático, mas sin embargo se plantean hipótesis de cambios dietéticos, predominantemente de dieta, además de la microbiota intestinal, alteraciones en la sensibilidad con trastornos de interacción intestino-cerebro y la posibilidad de alteraciones motoras gastrointestinales. Nótese en este diagrama, pues evidentemente, como una asa invagina, incluyendo el mesenterio, incluso los vasos y los linfonodos mesentéricos que introducen el asa y que generan esa imagen característica imagenológica, ecográfica y tomográficamente de un asa concéntrica en múltiples capas con presencia de áreas hiperecogénicas o hiperdensas en el caso de ecografía y tomografía respectivamente, que no es más que los vasos y los nodos mesentéricos que se introducen dentro de la asa, en este caso del intusucipiens. Eh, Otro artículo del 2017, en el caso de Estados Unidos, revela otros datos importantes, que la invaginación intestinal en el adulto, la edad promedio es aproximada de 50 años. Esto bajo el registro de estudios que se realizan en la serie de casos clínicos reportados en la literatura, tomando en consideración que es una entidad poco frecuente en el adulto, se recogen son datas o revisión sistemática de serie de casos clínicos que recogen pues la información de múltiples estudios a nivel mundial. No hay predominio de sexo. 2 tercios de las causas o de los puntos guías que les hablaba yo son neoplasias, sean benignas o malignas, y 1 tercio de los puntos guías de las condiciones estructurales que generan la invaginación son infecciones, incluso úlceras por Yersinia, enfermedad de Crohn complicada, la presencia de adherencias a considerar en la paciente por tener antecedentes quirúrgicos o la presencia congénita de divertículo de Meckel. El predominio de todas las intussuscepciones en el adulto es de enteroentéricas, intestino delgado, y la principal causa del intestino delgado siempre va a ser benigna o la más frecuente. No quiere decir que no existan causas metastásicas de melanoma, que son una de las más descritas para las causas enteroentéricas del intestino delgado. Sin embargo, las menos frecuentes de intussuscepciones en el adulto son las colocólicas, es decir, de intestino grueso. Y en estas oportunidades, cuando se describe una invaginación colocólica o ileocólica en el adulto, se debe sospechar casi exclusivamente de la causa maligna, dado a que casi el 100% de las invaginaciones ileocólicas corresponden a ADC de ciego y de la válvula ileocecal. Existe una variación geográfica notable en el caso de África, en el sudeste y en el oeste de África, que existe una intususcepción tropical, también llamada intususcepción primaria, que no se consigue un punto guía y son pacientes que se dice, o la hipótesis es que tras la alimentación y el tipo de cultura
alimentaria, pues tienen más propensión a este tipo de patología. En lo que respecta a la distribución de las invaginaciones intestinales, en el 2009 se hizo una revisión de la literatura en España sobre una serie de 30 casos de invaginación intestinal en adulto. Este estudio recoge estos 30 casos y trata de resumir las principales causas, síntomas y etiologías de las mismas. Nótese que la principal de 33 casos, disculpe que dije 30, son 33 casos, de 33 casos de invaginación en el adulto, 20 correspondieron a enteroentérica, 60%, sea yeyuno yeyunal, ilioileal o yeyuno ileal, ¿ok? La colocólica correspondió al 12%, 4 casos de los 33, siendo colocólica la causa. La enterocólica, que es la ileocólica, comentaba anteriormente de causa maligna, 21% de los casos reportándose en 7 casos de los 33, siendo ileocólica e ileocecal las dos entidades particularmente llamativas, y la yeyuno gástrica, evidenciada en 2 casos de los 33, correspondiendo a un 6% del tipo de invaginación anatómicamente hablando. Con respecto a las causas, como en este estudio de España, como les comentaba, existen causas de punto guía de tumores benignos y malignos. En el caso de los benignos, la principal causa fue el lipoma, como el caso de nuestra paciente. Más sin embargo, nótese que existe la posibilidad de otras causas, para no mencionarlas todas, pues la posibilidad de hiperplasia linfoide o tumor miofibroblástico, incluso pólipos inflamatorios fibroides que pueden condicionar, en el caso de tumores benignos, la presencia de una invaginación en el adulto, así como malignos primarios o secundarios, como les comentaba, metástasis de melanoma característicos en las intestino delgado, ilioileales o enteroentéricas. Más sin embargo, pues metástasis de coliocarcinoma de pulmón y sarcomatoide, y tumores gastrointestinales primarios, como muy bien conocemos los múltiples tumores primarios, pues puede condicionar a invaginación intestinal. En la revisión anglosajona o americana, pues también revelan las causas de intusucesión en el adulto no idiopática, las entéricas, tanto benignas como malignas, y las colónicas benignas y malignas, pues no es más que la descripción de todas estas causas. Ellos hacen una revisión más extensa, incluyen muchos más series de casos y muchos más estudios, recabando más cantidad de casos. Recordar que aquí está nuestra tuberculosis, pero la presencia del divertículo de Meckel, como hablamos, incluso enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca, pueden ser causas de benignas de intususcepción entérica o enteroentérica, ¿ok? Las malignas, como ya sabemos, tanto primarias como secundarias, y muy importante en las causas de invaginaciones colocólicas o colónicas, las causas neoplásicas malignas. Con respecto a la clínica, vale acotar que la revisión americana del 2017 recaba en la serie de estudios, nótese del 2015, desde el 2010 al 2015, la serie de estudios que hacen, aquí hay 6 pacientes, 44, 15, 47 y 14, pues una cantidad considerable en virtud de una patología poco frecuente, y recaba la importancia de que primero la sintomatología de los pacientes con invaginación intestinal que son adultos, su clínica es variable y que puede durar desde días hasta meses, puede ser de presentación aguda o crónica, eso es importante, recidivante, como nuestra paciente que duró 3 meses, y que la sintomatología más característica viene dada por dolor abdominal y náuseas y vómitos. El dolor abdominal estuvo prácticamente en 100% de los casos, y en las náuseas y los vómitos siempre acompañó el dolor abdominal, comportándose como una obstrucción intestinal parcial o de resolución espontánea tras la atenuación de las contracciones peristálticas. Evidentemente podía existir la posibilidad de constipación y diarrea y de sangrados gastrointestinales, pero en menor porcentaje en la serie de casos revisados por los americanos. Y vale acotar que el diagnóstico preoperatorio se dio en uno de los estudios que lo estableció así, en 95% en el caso de los estudios del 2014 y en 85% en el caso de los estudios del 2010. ¿Qué es lo importante entonces? Que a pesar de una patología ser antiguamente catalogada quirúrgicamente tras el hallazgo operatorio de la invaginación, no es más que el avance en lo que es las técnicas de imagen, en especial el adiestramiento del personal especializado en lo que es la ecografía, que permite con alto rendimiento diagnóstico, con sensibilidades y especificidades por encima incluso del 80%, diagnosticar preoperatoriamente una paciente que tras el hallazgo y la evolución y el interrogatorio adecuado puede ser catalogado o catalogada como una obstrucción intestinal, en este caso por invaginación. Los métodos diagnósticos pues presentes hasta la actualidad, pues tenemos la radiología convencional y contrastada, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia y la colonoscopia. El diagnóstico, ¿cuál es? El objetivo, perdón, es el diagnóstico preoperatorio. Nótese que en el estudio español de 2009, con la revisión de los estudios o de la serie de casos, pues nótese que
los diferentes casos que evaluaron en la literatura, pues usaban tanto el eco abdominal como la tomografía como principal método diagnóstico en la mayoría de los casos, ¿ok? Luego entraban los otros estudios con menos frecuencia en realización y con menos rendimiento diagnóstico, incluso algunos sin diagnóstico. Por lo tanto, la importancia de la imagenología en el caso del ultrasonido y la tomografía como métodos estándares para el diagnóstico de la imaginación intestinal en el adulto. Ya podemos hablar sobre la radiología. Tiene poca sensibilidad. La especificidad sí es alta, mas sin embargo puede presentarse negativa en las formas precoces, en especial la radiología convencional, tomando en consideración que la radiología contrastada pues está pasando a un segundo plano desde el auge del avance de la ecografía y de la tomografía. Ahora, la radiología convencional en casos tardíos se puede observar el signo de la diana, un anillo radiolúcido con centro de densidad de partes blandas, muy similar al signo que se observa ecográfica y tomográficamente. Y el signo del menisco, pues no es más que un creciente de gas intraluminal en el vértice de la invaginación, en el caso de eh, pues estadios avanzados de la invaginación y signos indirectos propios de la obstrucción intestinal, propio de la radiología convencional. En el caso de la contrastada podemos observar que es rara vez utilizada, como ya mencioné, por ser poco útil, el signo del resorte, que es la que se observa aquí, que no es más que el vario o el contraste retenido en los pliegues circulares del asa receptora, en este caso del intusucipiens, y en el interior el asa longitudinal, que no es más que el intussus septum que se introduce dentro del asa distal, dando la imagen de un resorte, como observamos aquí. Eso es en el caso de radiología contrastada, que ha quedado en segundo plano, dado a la alta sensibilidad y especificidad del ultrasonido y la tomografía. Son los métodos a considerarse estándares o de gold estándar para la evaluación preoperatoria de un paciente con sospecha de intususcepción en el adulto. La ecografía arroja sensibilidad cercana al 80% y especificidad del 100% inclusive cuando se observan los signos característicos de la diana en corte transversal y pseudoriñón en longitudinal, con presencia de líquido entre los segmentos. Nótese aquí que hay un cuello de la invaginación con un intestino proximal netamente dilatado y un intestino distal en donde se observa al corte longitudinal, sea el signo de del pseudoarriñón o en el corte transversal el signo de la diana o signo de la dona por las capas concéntricas. En el caso de la tomografía también arroja sensibilidad y especificidad mayores al 90% y se observa en el corte transversal lo que ya vimos en nuestro caso clínico, el signo de la salchicha en el corte transversal, longitudinal, perdón, y el signo de la diana en el corte transversal, también llamado engrosamiento en múltiples capas o intestino dentro de intestino. Hay la posibilidad de ver una masa reniforme, lo que es llamado el pseudorriñón. Esto ocurre por la presencia de lo que es edema, engrosamiento y compromiso vascular con la presencia de linfonodos dentro del asa invaginada en el caso del intusucipiens. Sí se puede utilizar la resonancia, aunque es poco utilizada por el alto costo que genera y por el alto rendimiento diagnóstico de los estudios previos, pero en el caso de utilizar resonancia podemos utilizar secuencias multiplanares ultra rápidas. El HAST, el Half Fourier Single Shot Turbo Spin Echo, es la principal secuencia que se utiliza, dado a que es insensible al movimiento y demuestra fácilmente la invaginación. Aquí observamos pues una presencia notable de la invaginación en esta imagen de resonancia. ¿Qué tenemos que saber nosotros del tratamiento? Pues no es más quirúrgico que otra cosa, pero hay varias premisas que tomar en consideración en el caso del tratamiento. Primero, la premisa es desinvaginar y resecar, más sin embargo existen contraindicaciones relativas. ¿Qué nos da una confianza quirúrgica? ¿Qué quiere decir? Cuando me enfrento a un paciente con una sospecha de intususcepción en el adulto y hago una ecografía que visualiza la imagen en signo de diana y pseudoarriñonada en longitudinal, con presencia de líquido laminar entre las capas y hay signos y síntomas de obstrucción intestinal, puedo observar un punto guía, es decir, una masa abdominal, tanto en tomografía o en ecografía, o se trata de una imaginación colocólica o ileocólica, tengo la total y plena confianza quirúrgica para meter a esa paciente porque debo resecar con indudable necesidad. Ahora, en el caso de imaginaciones colocólicas o ileocólicas, aunque es poco frecuente, se pudiese utilizar la colonoscopia preoperatoria. ¿Para qué? Para un estadiaje oportuno de una posibilidad de un adenocarcinoma, porque les dije que la tumoración maligna en los casos de invaginaciones colocólicas o ileocólicas es la de predominancia o de mayor frecuencia. Evidentemente la colonoscopia debe hacerse con precaución por el riesgo de perforación y solo si no hay signos de obstrucción
latente o de necrosis o gangrena o signo de abdomen agudo, pues de irritación. En este caso, pues no conlleva la necesidad de colonoscopia, sino con la realización de una tomografía la paciente acude a mesa operatoria, o el paciente en este caso. ¿Se puede realizar conductas expectantes? ¿Puedo no operar a estos pacientes? Pues si hay imaginaciones enteroentéricas que no se visualicen masas en tomografías o ecografías, en especial la tomografía por ser mayor rendimiento, y el compromiso del segmento es corto, menor a 3.5 centímetros, se pudiesen realizar conductas expectantes visualizando la evolución del paciente, indicando espasmolíticos y evaluando estudios imagenológicos con seguimiento. El tipo de cirugía generalmente indicada es la abierta, más sin embargo se puede realizar la paroscópica cuando tenga un personal quirúrgico adiestrado. La laparotomía abierta, pues evidentemente el propósito es desinvaginar y la resección simple, y hay pocos casos en los que no es conveniente desinvaginar, y estos son los casos en donde se debe hacer resección en bloque y linfadenectomía, que son los pacientes con alta sospecha de malignidad o diagnóstico preoperatorio por colonoscopia de malignidad, como hablamos anteriormente, y en los casos en donde se evidencia al abrir isquemia o gangrena de la asa comprometida en la imaginación. Si hay isquemia o gangrena, no es conveniente por el alto riesgo de perforación y de daño a múltiples órganos, o la posibilidad de que sea una malignidad y la diseminación de células neoplásicas malignas a través de otros órganos por la diseminación hematógena o linfática. Entonces en estos casos no es conveniente desinvaginar, sino que en la sospecha de malignidad con plastrones productos de adenocarcinomas o tumores malignos, pues se reseca en bloque, se hace la linfedectomía de 14 nódulos linfáticos para la evaluación completa como protocolo neoplásico, y en teoría es un paciente que debería de entrar en protocolo oncológico. Esto es lo que traigo por acá. Muchas gracias por la atención. Espero que si hay alguna duda puedan consultar en las preguntas en los comentarios de aquí de la página. Gracias al servicio de gastroenterología, en especial al doctor Borges, como coordinador del posgrado de gastroenterología, por el incentivo y la motivación en este caso clínico, y contribuir a las imágenes tomográficas y el manejo de la paciente extrahospitalaria también. La paciente, gracias a Dios, cuenta con una buena evolución, y pues eh, está sin clínica y sin sintomatología, y bueno, tiene ahora un antecedente quirúrgico de importancia de múltiples cirugías abdominales, a lo cual hay que estar atentos a la sintomatología posterior de posibles síndromes adherenciales si no se maneja a tiempo o con prudencia. Muchas gracias y espero que les haya agradado.